Mire. No, sí, ¿verdad? Maestros, buenas tardes. Miren con el tema de Ray Lee y Jorge Guevara, Durmiendo con la Luna, así se llama. Este tema o este video es el 722 y sí les quiero compartir lo que hoy se celebra a nivel mundial, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tema no lo podemos dejar pasar porque este tema tenemos que tomarlo y retomarlo y seguir retomándolo en todos los países del mundo por la guerra, por lo que existe del otro lado de América. Lo que acaba de suceder en Siria, en Damasco, yo no sé si es parecido o es peor a lo que pasó con Hitler, pero ustedes dense una vuelta ahí por Twitter y vean lo que está pasando en Siria, que ya el dictador abandonó, el pueblo se rebeló y ese gobierno dictador, creo que son 50 años, creo que 50 años duró, pues ya cayó, pero hay miles de presos en prisiones subterráneas que hay hasta 3 pisos bajo tierra, 3 pisos bajo tierra de puros presos, hay presos, hay miles de presos que no han visto la luz en muchos años. Hay miles de presos que no recuerdan su nombre. Hay miles de presos que no recuerdan quiénes son sus familiares. Hay niños que han nacido ahí, en esas prisiones, y son niños que nunca han visto la luz del día, nunca han visto el sol. Están saliendo, van a seguir saliendo y están batallando para dar con todas las cárceles, con todas las prisiones, porque hay monitores, hay cámaras de video, monitores, donde se están viendo todas las cárceles, todas las prisiones, pero no encuentran, aún no encuentran dónde están abajo de la tierra, dónde están abajo de la tierra. Entonces, es grave lo que está pasando en muchos países. No se diga, en Venezuela pasó lo mismo con Nicolás Maduro, ahora después del 2 de junio que él dijo que ganó y no es cierto. Entonces, él tiene una cárcel muy grande donde mandó a todos los que hablaban mal de él o a todos los que tenían sus celulares alguna imagen o algún comentario en contra de él. Bueno, a todos estos los agarraron y los metieron y los encerraron. Les estoy hablando de América Latina y les estoy hablando de Venezuela. Eso es real, eso existe. Y en las elecciones no ganó Nicolás Maduro, ganó Edmundo González, le hicieron trampa, ganó Edmundo González, pero ahora que está Donald Trump, que ya está elegido como presidente de Estados Unidos y va a tomar posesión como el 15 o 20 de enero de 2025, bueno, entonces ya Nicolás Maduro
mandó liberar a todos esos presos políticos, entre ellos muchos jóvenes y muchos niños que tenían alguna imagen de él, que traían algunas banderas de protesta o que en sus imágenes traían mensajes en WhatsApp o en contra de él, en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pero esto que está pasando en Siria, en Damasco, maestros, es de no creerse, es de no creerse. Y bueno, la ONU hoy que están conmemorando o celebrando en el mundo la Declaración de los Derechos Humanos, ¿dónde están los derechos humanos en todos esos pueblos? Y les estoy hablando ahorita de lo que está pasando a nivel mundial, lo que se está dando a conocer en las redes, en Twitter sobre todo, porque los medios de comunicación ordinarios no lo están transmitiendo, no lo están transmitiendo. Al, al primo de Al-Zafar, que es el que se fue, el que huyó, creo que pidió asilo en Rusia, al primo lo colgaron, lo colgó el pueblo con una grúa, lo levantaron y lo colgaron. El pueblo se está haciendo justicia. La estatua del ministro de ahí pues del gobierno, pues no se puede decir corrupto, no se puede decir dictatorial, no se puede decir dictadura, o sea, hay un genocidio ahí en todas esas tumbas. Hay tumbas, hay albercas subterráneas con los cadáveres de mucha gente que fue derretida en ácido. Eso está pasando en el mundo, pero la ONU no hace nada. No se ha manifestado la ONU en contra de todo eso que se está descubriendo en Siria, en Damasco, en Siria. Entonces yo sí les voy a compartir ahorita, desde aquí, desde la sede de la UDEI 35, con el fondo de dos pendones aquí del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial y de fondo nuestro pinito de Navidad que lo trajo la secretaria de la UDEI. ¿Norma qué, García? Norma Carrillo. ¿Eh? Norma Carrillo. Ah, Norma Carrillo se llama mi secretaria. La secretaria puso un pinito aquí y tiene un pinito allá cerca de su escritorio. Entonces, en el marco del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, en el marco de la Navidad, porque aquí está el pinito de fondo, y en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a muchos gobernantes no le importan los derechos humanos, bueno, pues déjenme decirles que considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie y siguen originando, está pasando, ultrajes para las conciencias de la humanidad. Ahí está lo que está pasando en Siria y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria difunden de la libertad de palabra, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho. En México, la nueva escuela mexicana se basa en una educación humanista, se basa en la democracia, se basa en la libertad, se basa en la justicia social, pero nada más se basa. Falta que todo esto aterrice, en las aulas, en las escuelas, en las comunidades, en los territorios, en los estados y en toda la República. Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Pues ahí andamos en problemados con Donald Trump y andamos en problemados con España. Bueno, déjenme decirles, entonces, la Asamblea General proclamó la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben de esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades. Son 30 artículos que tiene esta convención o esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por medidas que aseguren las medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivas, tanto entre los pueblos de los estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Maestros, les quiero compartir así rápido lo que alcance. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Casi nos dicen, ámense unos a otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y hablando de vida saludable, en México y en muchos países, pero sobre todo en México, en estos momentos no hay vida saludable. ¿Por qué? Porque la vida saludable abarca hasta la seguridad de todas las personas en los contextos donde vive, en los contextos donde trabaja. Y ahorita en México no hay condiciones seguras para muchos, para la mayoría. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y bueno, aquí en México acaban de descubrir una trata de blancas creo que eran mujeres de Colombia que las obligaban a prostituirse y a consumir droga, pero bueno, esto no se está cumpliendo. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a pena o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y esto es lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en Venezuela, y esto es lo más de la barbarie, lo más bajo, lo más peor de la barbarie, lo que está pasando en Siria, Damasco. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Maestros, todos somos iguales ante la ley. Número 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Número 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y este artículo 9 pues no se está cumpliendo en muchos países, sobre todo en Venezuela, y ahorita todo lo que está saliendo, todo el mugrero que está saliendo en Siria. Pero la ONU y muchos otros organismos encargados y responsables de regular todo esto tampoco están haciendo nada. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Y hay países como en México que primero te detienen, te encierran y luego investigan, creo que le llaman prisión preventiva,
Y luego te investigan y si es y tú encerrado tienes que defenderte porque piensan, sospechan que tú eres culpable de algo y te detienen, te encierran y así encerrado te tienes que defender. Entonces, eso viola de alguna manera, pues esto, porque toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Mientras no te comprueben, no te deben de tener encerrado ni detenido. Te tienen que comprobar, te tienen que investigar y luego te tienen que sancionar y sentenciar. Bueno, artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Nadie te tiene que molestar en tu vida privada, en tu vida privada, en tu familia, en tu domicilio o en tu lugar de correspondencia. Nadie te tiene que atacar ni a tu honra o a tu reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Maestros, artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Por eso, ahora que Donald Trump quiere regresar a todos los migrantes mexicanos, pues el gobierno en voz de Claudia Sheinbaum, la presidenta de ustedes, dice ella, los vamos a tener que recibir. Pues sí, los va a tener que recibir, aunque no quiera, porque es un derecho que tienen todos los mexicanos que al migrar, al irse a otros países y al regresar, pues deben de ser bien recibidos, deben de ser bien recibidos. El artículo 13 los protege porque dice, toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, pero en caso de persecución, no como la esposa de un expresidente de México que está viviendo en la embajada creo que es Gran Bretaña, no es perseguida, no es funcionaria, no es política, pero ahí está viviendo bajo el presupuesto o bajo el dinero de todos los mexicanos. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Nadie puede sacarte de tu casa, al menos que haya alguna orden de algún juez para allanar tu casa y sacarte porque te están imputando algún delito. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio expresivo. Maestros, a mí algunas veces me han preguntado que no tengo miedo de decir algo, pues en las redes. Pero aquí dice bien claro el artículo, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, pero no a mentir, ni a juzgar, ni a recriminar, ni a inventar algo, no. Todo derecho tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, ni ser investigado, tenemos el derecho de investigar, recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Hay una libertad de expresión, sí, pero que no se convierta en libertinaje, porque hay gente que se pasa
Y habla además, artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación, llámese sindicatos. Artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Maestros, artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Artículo 23, pues toda la persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. A la protección contra el desempleo. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Miren, este artículo 24, donde dice toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo. Bueno, creo que acaban de aplicar una ley que se llama la ley Silla, donde las personas que tienen que cumplir alguna jornada de 8, 10 o 12 horas o más deben de tener una silla para que descansen, para que puedan hacer su trabajo incluso sentados, para no estar todo el día o toda la noche o todo el turno parados, como en muchas partes, pues lo sacrifican mucho. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igualdad, protección social. Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Ahí habla de la educación que debe ser gratuita, al menos en lo correspondiente a la institución elemental y fundamental. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. Fíjense, toda persona tiene derecho a tomar parte o a formar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de él que resulten de él. Toda persona tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En el artículo 28, maestros, en el artículo 28 dice toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El artículo 29 nos dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos, de los derechos y libertades de los demás. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Maestros, el artículo 30, que es el último artículo de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Este artículo 30, eh, al parecer
pues defiende o justifica o le pone candado a todos los artículos anteriores para que no sean violados, porque dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos. Ningún Estado, ningún gobierno, ningún país puede hacer actos tendientes a la supresión